Buenas noches, bienvenidos al Destape. Arde el Frente Cambiemos, arde la Alianza Cambiemos. Darío Gaño, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Segundo programa, segunda emisión de este 2017. Cuesta cambiar el chip porque la política y la economía siguieron con todo. Hoy fue un día también de las noticias económicas que fueron fuertes. Pico máximo o récord máximo del dólar, 16,38 volvió a subir y también hubo noticias en lo que tiene que ver con, se viene una reforma laboral, lo que dijo Duhovne ayer, lo que abrió el debate sobre los trabajadores, cómo van a cobrar, van a pagar más los empresarios, qué viene de ese lado, pero la economía siguió con todo, pero ahora también la política tiene lo suyo, ¿no? Así es, porque habló Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, tiene una preocupación fundacional, podríamos decir, Emilio Monzó, y toda el ala política, que hoy está representada en Monzó, pero tiene otros varios representantes. ¿Cuál es? Bueno, que hace un año, así lo dijo él, no se hace política en el Frente Cambiemos. Escuchemos qué dijo Emilio Monzó y a la vuelta te cuento cuál es la principal preocupación de cara a las elecciones que tiene el esquema político hoy, de alguna manera, dormido en la barra de herramientas del Frente Cambiemos. Escuchemos a Monzó. Nosotros tenemos que volver a lograr que Cambiemos conduzca el espacio desde lo político. Hoy el espacio desde lo político está vacío desde hace un año, desde el triunfo electoral. Hay que hacer una autocrítica, nos tenemos que reunir, juntar en alguna mesa y conducir políticamente, apoyando al presidente de la Nación, apoyando a los gobernadores, pero la conducción política no la podemos delegar, como así lo hicimos en la campaña de Cambiemos, que nos llevó al triunfo. Ahí va, estoy viendo acá atrás en lo que es el humor podríamos decir. Vemos a Emilio Monzó, con Durán Barba, mojándole el asado a Mauricio Macri y a Durán Barba. A ver, la relación que tiene Monzó con Macri empezó a mejorar un poco, podríamos decir que levemente empezó a mejorar, hasta el día de hoy que sigue manifestando esto el presidente de la Cámara de Diputados. Con Durán Barba la relación está rota, o nunca se puede romper de alguna manera, lo que no estuvo sólido, uno podría decir, o que no estuvo unido. Bueno, podría ser el caso. Es verdad también que las alianzas electorales son muy difíciles de mantenerlas, y aparte que el PRO está todo gestionando, todo el PRO está en alguna cartera económica, en alguna cartera ministerial, y es difícil también lo que tiene que ver con seguir adelante con una alianza, con juntarse, con delinear políticas. Lo que pasó fue que había un partido político que se comió a los otros dos en términos de protagonismo. Exactamente, de hecho le jugaron de sparring en su momento a la coalición cívica y la UCR al PRO de Mauricio Macri cuando se sabía que iba a ganar holgadamente esa paso contra Ernesto Sanz. A ver, ¿cuál es la preocupación que tiene el esquema político de Cambiemos? Es que no tiene candidatos. Excepto Lilita Carrió en la provincia de Buenos Aires, que no está claro si va a ser, así que voy a sumarla a la incógnita. Cambiemos no tiene candidatos en Córdoba, candidato competitivo, no es que no tiene candidato, alguno va a ser. En provincia de Buenos Aires, que ahí el arma es María Eugenia Vidal, no va a ser el candidato a menos que sea Elisa Carrió. Pero si es Jorge Macri o si es Facundo Manes, la realidad es que quien va a gravitar ahí es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lo que quedó muy en el camino fue esto de que por ahí se hablaba más a mitad del año pasado sobre ministros candidatos, ¿no? Tal vez esos ministros no se hizo conocido fuertemente ninguno, salvo por la negativa, digo, Aranguren y demás, pero por la positiva, salvo que sea este 2017 que empiecen a caminar todavía más. Muchos lo hicieron igual, pero no tienen un peso de imagen fuerte. En algún momento había sonado la fórmula Bullrich-Stanley, claro, que, si se me permite la humorada, parecía una calificadora de riesgo más que una fórmula para la provincia de Buenos Aires. Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, exactamente, Esteban Bullrich. Yo creo que los dos están descartados ya definitivamente para la provincia de Buenos Aires, y los nombres que suenan hoy, segundo destape del año en enero, son los de Jorge Macri, Facundo Manes y Elisa Carrió, no necesariamente en ese orden. Ahora, además de no tener candidatos en Córdoba y la provincia de Buenos Aires, no tiene candidatos en Santa Fe y en la capital federal, el PRO. ¿Qué pasa si, porque lo han tentado Omar Perotti en Santa Fe, que mide muy bien, por lo pronto la sensación que da es que Omar Perotti va a jugar el Partido Justicialista? ¿Y qué pasa si en esta elección, la que estoy hablando ahora, en Capital Federal, vuelve a jugar desde los Estados Unidos Martín Lustó y va de candidato a legislador?
¿Tiene Cambiemos hoy alguien para hacerle fuerza al líder de ECO? La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires no, porque quien podría hacerle fuerza a Martín Hurtado, incluso podríamos decir que podría ganarle como ya lo hizo alguna vez, es Horacio Rodríguez Larreta, que es jefe de gobierno y naturalmente no va a ser candidato. Así que ahí tiene un problema la fórmula, la alianza Cambiemos, que es lo que está alertando el ala política del PRO, que es esto, que no hay política y que en función de eso no se están logrando construir las candidaturas. En provincia aparte se vota para senadores y para diputados. Exacto. El senador pesa un poco más en Así eso. es. Está a la izquierda en la boleta, si no me equivoco. No recuerdo. No recuerdo bien, pero aparte también va a configurar la Cámara Alta, que es donde Cambiemos tuvo algunas buenas y algunas malas. Recordemos, Así por es. ejemplo, la ley de emergencia social sale de la Cámara Alta, después la ley de ganancias se queda en la Cámara Alta, había salido en la Cámara Baja. Hay que ver ahí también cómo de línea, porque no es solamente tener candidato competitivo en donde pese más para las elecciones, sino también de armarse bien para el Congreso el año que viene. Esto que año. dice Darío es lo que habló Emilio Monzó. A la vuelta te cuento cuál es la estrategia, qué dice Marcos Peña, qué dice el ala más cercana al presidente de quién va a ganar la elección este año. Yo estoy con el año que viene, les pido disculpas, todavía no cambié el chip. Este año en la provincia de Buenos Aires. Pero escuchemos en relación a lo que decía Darío, qué dijo Emilio Monzó en esta entrevista que veíamos con Julio Blanco. Si no ganan las elecciones de octubre, ¿el presidente y todos ustedes, los oficialistas, están condenados a irse en helicóptero? No, no estamos condenados a irnos en helicóptero, pero si no ganamos en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el transcurso de este año, vamos a tener dificultades en la negociación de las leyes, como lo hemos tenido porque estamos en minoría, y en el resto de las cosas. Me parece que el triunfo en la provincia de Buenos Aires es un triunfo que lo tenemos que garantizar por el bien de todos. Una aclaración para que nadie nos crea destituyentes. La chicharra era de la sección que tiene Clarín, que son 5x5, 5 preguntas en 5 minutos. Que dice ahí Julio Blanco, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí que decía, relacionado a lo que decía Darío antes, que necesita mayoría legislativa, o por lo menos abundar y mejorar la elección de 2013, en lo que diputados se refiere. ¿Qué dice el equipo más cercano al presidente, Mario Eduardo Quintana, Gustavo Sebastián Lopetegui y Marcos Peña? Que, alguna vez alguien lo dijo esto, que el candidato va a ser la economía. En algún momento se dijo el candidato es el proyecto a un espacio político que perdió las elecciones el año pasado. Bueno, el candidato va a ser la economía. Porque ¿cuál es la tesis del equipo comunicacional? Que la gente vota por los últimos 35 días. Bueno, ahí por eso es muy importante también lo que resaltábamos ayer. Cómo llega la economía, pero si llega a pegar esa vuelta positiva que esperaba el gobierno. Y parte del gobierno tenía, o parte del gabinete, esto lo mencionamos mucho durante el año, cuando se reunía en 2016, hablaban de la esperanza, aparte del gabinete económico, hablaban de la esperanza de la gente de que la cuestión repunte. Exactamente. Y bueno, básicamente para el gobierno tiene que ser antes de las elecciones para que eso se vea reflejado en los comicios, obviamente. Pero antes tiene un par de reformas que hacer. Dentro de un rato vamos a hablar sobre lo que no gastó el gobierno y que puede llegar a gastar en 2017. Pero las reformas para las que llegó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, son todas de recorte del gasto, de ordenamiento de la economía y apuntan algunas de ellas, a lo laboral, a lo que tiene que ver con los trabajadores, porque sigue siendo parte de lo que el gobierno considera tentar al sector empresario que tuvo tentaciones este año, pero que no lo acompañó. Así es, y que estuvo el sector privado, sobre todo, de alguna manera estrangulado, por poner un verbo antojadizo, por las tasas, por las altas tasas que el gobierno decidió plantear. Parece que quien más va a tener que ajustarse este año por los indicios que da el ministro Dujovne, que en realidad nosotros decimos Dujovne, pero es Macri. Uno puede decir Dujovne, pero es Macri. Uno puede decir Pratgay, pero es Macri. Es Macri, Quintana, Lopetegui quienes toman este tipo de decisiones. Pero habló el presidente sobre legislación laboral, sobre esta reforma que debe plantear el Estado en materia de empleo. Escuchemos al presidente. Búsqueda de la productividad, la competitividad, o sea, donde el primero es el Estado. El primero que tiene que construir la ruta de falta, traer energía, que no se corte la luz a lo que están produciendo, simplificación de todo lo que es la vida laboral, que la gente pueda tomar empleados sin tener miedo a la conflictividad. Bueno, esta es la posición de Mauricio Macri, que está clara y que es en función de lo que vos venías diciendo antes. Y que es muy parecido a lo que decíamos ayer de Nicolás Dujovne, que es más directo. El gobierno ahora está mucho más enfocado en lo que considera que va a ser un 2017 donde tiene que seguir reformando el Estado y
también usando eufemismos, igual no palabras tan fuertes, pero distinto a lo que era por ahí la negociación Prat-Gay, de hablar de gradualismo, de plazos. Ahora el gobierno como que la tiene más clara y todos los economistas del gabinete van para el mismo lado. Ayer lo decía este economista, dice, nosotros dialogamos, pero todos pensamos lo mismo. Exactamente. Lo resaltó ayer en la mañana en Radio con Longobardi, dijo, todos pensamos lo mismo, hablaba del gabinete coordinador, es decir, de la jefatura de gabinete, y del ministro de Finanzas, obviamente, y esto es muy importante, del director del Banco Central. Así es. Vamos a ver qué dijo Nicolás Dujovne frente a esta idea que está instalando el Gobierno Nacional de el aumento de impuestos en relación, perdón, de la eliminación de impuestos para la creación de empleo y la solución de la informalidad. Que hay que decir algo, a favor de Dujovne, uno podría decir que empezó a enfocar, desde lo discursivo, que quede claro, desde lo discursivo, todavía no hubo medidas naturalmente al respecto, sobre el sector informal, sobre el 35% de trabajadores, que además, como bien señalabas ayer, subió este año la informalidad laboral. Subió, me adelanto lo que vas a decir, Sí. Perdóname, pero a ver, cuando hay una actividad que es informal o que tiene una alta tasa de informalidad, y se formaliza, lo que hace es bajar un poco la actividad, pero en pos de, obviamente, estar más formal. Por ejemplo, si yo me voy a comprar 2 camisas, sigo con el ejemplo de la camisa Sí. de ayer, si me voy a comprar 2 camisas de forma ilegal, sin pagar impuestos, si empiezo a pagar impuestos pagando, por ahí solo me compro una. ¿Es bueno o es malo para la economía? Bueno, obviamente depende cuánta informalidad haya. Si la informalidad es baja, no es un problema. La informalidad en la Argentina es alta. En eso lo vienen sosteniendo muchos hace rato. El tema, lo importante es el timing, que durante 2016 creció el desempleo. Así es. Y esto es lo que ahora plantea el gobierno y no se planteó en un escenario de crecimiento de empleo. Sí, además la solución de alguna manera o la búsqueda de la solución de la informalidad que no sea en función de los salarios, Claro. ¿no? De alguna manera, que es una reconfiguración de aquella frase de Prat-Gay, que los sindicalistas vean dónde les aprieta el zapato a ver si quieren cambiar salario por despido. Era una cosa así, o salario por empleo, lo que dijo el exministro. Vamos a bajar los impuestos al trabajo para generar más empleo. Quédense en la cabeza con eso. Vamos a ver qué propone en su capítulo 4 el Fondo Monetario Internacional, porque uno decía, esto en algún lado lo escuchamos. Acá está. Por sus siglas en inglés, IMF, dice que hay que reducir los impuestos marginales para la creación de empleo. Esto dice el Fondo Monetario Internacional. En su esto no me acuerdo si era en su capítulo 4 o no, pero ustedes lo pueden buscar. Reducir la tasa marginal de impuestos sobre el trabajo obstaculiza la creación de empleo. Ahí lo tienen en nuestro idioma. ¿Por qué destacamos esto? Porque varias de las cuestiones, se lo vamos a estar mostrando a lo largo de esta semana y también la semana que viene, que planteó el ministro Dujovne, casualidad o causalidad, esto es lo que quiero decir, están en algunos postulados del FMI. Esto no significa que a Dujovne lo hayan traído de probeta, lo hayan puesto el Fondo Monetario Internacional acá, pero las coincidencias existen y nosotros tenemos que destacarlas. Ahora, vamos a ver, Darío, lo que comentábamos solapadamente ayer, que es lo de Sebastián Galiani. ¿Quién es Sebastián Galiani? Secretario de Política Económica, cuya oficina es la que está más cercana al ministro de Economía, y la chapa que está en su puerta dice Unidad Viceministro. Sí, hoy en esa discusión insólita que se dio me dijeron que se iba a modificar, y como se modificaron las dos cuestiones, es secretario de Política Económica y le vamos a decir secretario de Política Económica. A ver, pará, porque, a ver, el ministro de Hacienda tiene 4 secretarios. 4 secretarios. ¿Cuál es el más importante? Y bueno, depende el momento. El secretario, hay uno que es el que hace el presupuesto, básicamente el que arma los números, ese no, porque no delinea la política. Después está el de Comercio, que ahora se separó. Después está el de Finanzas, que también iría al Ministerio de Finanzas. Secretario de Política Económica es básicamente el que delinea junto al ministro la política económica y de desarrollo. Creo que durante Kicillof tenía ese nombre también, porque va para ese lado. Así es. Vamos a ver un paper, una investigación, un estudio que escribió Sebastián Galiani, el secretario de Política Económica, en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, en la maestría de Economía. Acá lo ven, acá están los autores, Guillermo Cruz, Sebastián Galiani y Susana Quiriba. En enero del 2010... no hace tanto, no hace 20 años, 25 años. ¿Qué dijo acá Sebastián Galiani respecto, en el abstract, que es el inicio, digamos, del documento? Galiani dice, textual, esto ustedes lo pueden buscar, pueden googlear el nombre,
que está en inglés, pueden googlear los autores, esto existe y la nota está en el destapeweb.com, que la publicamos hoy. Dice Galliani que las conclusiones obtenidas en este estudio que hicieron, que dicho sea de paso es gente que en la academia ha laburado muy seriamente, esto no es en desmedro, sino como la misma persona que Duhovne puso el secretario de Política Económica piensa que eliminar impuestos al trabajo no crea empleo. Dijo Galliani: los resultados indican que los cambios en los impuestos al salario solo son parcialmente trasladados a los salarios pagados, así como apuntan los resultados a la ausencia de cualquier efecto significativo sobre la tasa de empleo. Esto, repito, dice el secretario de Política Económica de Duhovne sobre que eliminar impuestos al trabajo genere empleo. Entre paréntesis, es un académico dedicado a esto. Y un paper no es una nota periodística, es una investigación que tiene años de estar siguiendo un tema, estudiándolo y aparte, bueno, ahora lo vas a mostrar, pero con los casos específicos de los países en los que no funcionó. No dice en algunos países, sino que los muestra. Exactamente. Este trabajo lo destacó en su último informe la consultora P4Q que dirige el economista Manuel Álvarez Agis, que hace un desagregado de esto que decía Darío y que vamos a comentar a continuación. En otro pasaje de el paper, Galliani dice sobre, esto se intentó ya en el 95 con Roque Fernández, me dijiste vos hoy. Fue el año en el que cambió Cavallo por Roque Fernández. En el que cambió Cavallo por Roque Fernández. En ese año, dice, el mayor argumento para justificar las reducciones de cargas patronales introducidos entre el 95 y el 99, y aclara Galliani, a saber que los menores costos laborales aumentarían la tasa de empleo, no tiene fundamento en los hechos. Dice Galliani que eliminar impuestos al trabajo no crea empleo, que eso no tiene fundamento en los hechos, y cita el caso Chile. Y dice, redujo los impuestos al empleo en 25 puntos porcentuales. Este estudio encontró que los impuestos se trasladaban totalmente a los salarios sin efectos significativos sobre el empleo. Es decir, el secretario de Política Económica del ministro de Hacienda dice que esta idea de eliminar impuestos al trabajo no genera empleo. Y aparte te agrego, hoy una nota del cronista resaltaba sobre las cargas laborales, sobre que es un poco más alta que en la región. En la región hay informalidad más alta que en la Argentina. Ayer la Universidad de Avellaneda, que tiene un grupo de 15, 20 economistas siguiendo temas, también resaltaba que las cargas laborales en los países tampoco genera que esto se formalice más. Y les leo en esa nota del cronista a Oscar Cetrángolo. Oscar Cetrángolo es una de las dos personas que más sabe de finanzas públicas del país. Es economista de la unidad de la UBA, y señala justamente esto. Dice, además de no tener efectos directos e instantáneos sobre la evasión, ya no sobre el empleo, sobre la evasión, que es parte de lo que decía Duhovne, la iniciativa puede agravar los ya serios problemas fiscales. Obviamente no estaba de acuerdo este economista de la unidad de la, otra vez, no sé qué pasa, Universidad de Buenos Aires. Donde estudiaste vos, donde estudié yo, es el mismo lugar. Decía, no solo no crea empleo, sino que favorece la evasión. Exactamente. Este es el informe de la consultora P4Q que les decía. Impacto sobre el empleo de la baja en los impuestos al trabajo. El caso Argentina, y cita el paper que decíamos, 2010, Cruce, Galliani, Kidiva, la baja de impuestos al trabajo no incrementa el empleo. Este es el análisis que hizo la consultora de Agis. Ahora, cita otros casos. Chile en el 81, que le comentábamos antes. Perú 2003 y 2008, reducción de 50 puntos porcentuales de los impuestos al trabajo, tampoco fue efectivo. Suecia en el 2002, Finlandia 2003-2012, Turquía 98, 2004 y 2005. La Unión Europea, Japón y los Estados Unidos entre los 90 y el 2008. En ninguno de estos casos, según estos autores, Álvarez Agis fue viceministro de Economía del kirchnerismo y Sebastián Galliani es viceministro, aunque les pido disculpas a la gente de Hacienda, es secretario de Política Económica del kirchnerismo y secretario de Política Económica del macrismo. Los mismos cargos, les estoy diciendo, llegan a las mismas conclusiones, que la eliminación de impuesto al trabajo no genera empleo. Y también señalaba hoy Juan Grañas, un economista muy lúcido que también sigue estos temas, que de nuevo no genera más formalidad, no se gana por ningún lado, pero el gobierno lo tiene en agenda fuerte este tema, no solamente esto, sino la reforma laboral. Hoy la CGT emitió un comunicado. Exactamente, lo vamos a... No sé si lo quieren ver ahora, lo podemos ver. Está el comunicado solo firmado por Juan Carlos Schmidt, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Acá está el comunicado de la CGT, que
Miren, hay una cosa. Una vez un dirigente del peronismo el año pasado, ya tengo el chip de este año, ahora sí me lo cambié, me dijo, con este gobierno no se puede acordar algo porque vulnera esos acuerdos. Lo dijo de un modo más soez, yo se los traduzco de este modo. Ahora, ¿qué dice la CGT Ahora en quiero todo... saber qué dijo. ¿Cómo lo dijo? Después te lo digo, Bueno, después te lo digo. no se puede. No se puede, pero no es horario de protección al menor, pero casi. Dice que incumplió que hubo suspensiones en diversos rubros industriales que señala atentan contra la paz social y violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo social organizada al final del año pasado. Dice en el destacado que están viendo ustedes en pantalla. Esto es lo que vamos a hablar ahora. En momentos donde se está anunciando una revisión de los costos laborales, hasta la CGT utiliza costos laborales, y de reducción de los tributos, se siguen produciendo cesantías. Esto está firmado por Juan Carlos Schmitt. A ver, ¿qué pasa? La CGT viene con esta... los empresarios continúan sumando despidos, sintetizó, dice la CGT, y se anticipan fuertes aumentos en toda la rama. Lo que les contamos ayer en este mismo espacio. Lo firma solo Juan Carlos Schmitt, no lo firma ni Daer ni Acuña. Ahora, ¿qué pasa acá? Hoy contó Mariano Martín en el ámbito financiero que le vulneran el acuerdo a Levita y a las organizaciones sociales sobre la emergencia social. Le vulneran el acuerdo a la CGT por la ley antidespidos o el acuerdo antidespidos. Hay que decir que los que podemos llamar los sectores vinculados al mundo del trabajo, como la CGT, o los sectores vinculados al mundo de la informalidad laboral, dicho esto con el horizonte de resolverlo, no como algo negativo, hablo de la CETEP y de estas organizaciones, la verdad que han tenido una paciencia oriental. Sí, bueno, y aparte estos acuerdos vulnerados, de los cuales habla la CGT, eran, recuerden, acuerdos que no eran muy formales, que estaban escritos en un papel, creo que alguien dijo, un papel de esos reutilizables, acá más de lo que dijo la CGT, ya que citaste a Mariano Martín y que él es el periodista que más sabe sobre estos temas y un amigo, les voy a contar brevemente lo que él viene marcando estos días sobre una reforma laboral que se viene. Él decía, se pide una reducción de la litigiosidad laboral, que es esto de cuando te echan, de cómo hacer el juicio a la empresa que te echa. Evitarle juicios a las empresas. Evitarle juicios a las empresas, reformulación de los programas de pasantías laborales, acá lo tenemos, de lo que empezarían a llamarse aprendices y pasaría de 3 meses a 12 meses, a un año, baja de las indemnizaciones en caso de comprobarse un vínculo informal, indemnizaciones, agencia de talentos que se va a crear también para esta creación de puestos laborales, sobre todo para los más jóvenes, y paritarias por productividad. Atentos a esto que se señalaba el otro día, ya muchos sectores, muchos rubros están hablando de paritarias por productividad, lo cual es muy peligroso para la mayoría de los sectores, de los gremios, porque si tu gremio o las empresas de tu gremio no fueron muy productivas ese año, si el costo laboral creció, que la paritaria va por la baja, es por abajo de la inflación. Te hago una pregunta. Acá, 50% de las paritarias podrían ser por productividad. Porque me decía un sindicalista del subte que, como ejemplo, paritaria por productividad, yo no me acuerdo si era esto, o estoy incurriendo en un error, corregime sin problema, que el del subte va, como que de alguna manera también le aumenta tareas cuando se flexibiliza esto. Claro. Es decir, además de vender las tarjetas, tiene que limpiar, por decirte algo, el cubículo donde trabaja. Tiene que ver justamente, a ver, cuando se habla de productividad en realidad abarca dos cosas, de cómo le va a la empresa y cómo le va al trabajador. Eso alguno dirá, está bien si labura, no, eso es precarización y hacer que se peleen los trabajadores. Y te dan más tareas por el mismo salario. Te dan más tareas por el mismo salario, es parte de lo mismo. Que le den más tareas a alguien que el trabajador del subte tenga que limpiar, hace que haya una persona menos de maestranza. Así es. De alguna manera, digamos, para poner un ejemplo. Es algo que todos los gremios y todos los trabajadores siempre se han puesto en contra de este tipo de medidas, pero de nuevo se viene una reforma laboral, ya lo anunció el ministro de Hacienda, habló de eso incluso a su forma el presidente, que incluye varias de estas cosas que tienen que ver con la litigiosidad. Triaca dijo en su momento en la conferencia de la Unión Industrial que esto es necesario para que vengan las inversiones de afuera. Lo que me contabas vos al principio de las cargas. Y una cosita más. ¿Por qué los gremios están en contra de bajar las cargas? Porque dicen eso desfinancia al Estado, pero desfinancia a lo que tiene que devolverle el Estado a los trabajadores una vez que se jubilan, obras sociales. Pero bueno. ¿Hablamos demasiado? Que hable la gente acá en el Destape, dale. Prevé modificaciones en las indemnizaciones y pasantías. Como jóvenes que sos, me imagino que te preocupa esta situación. Sí, ni hablar, es tremendo. O sea, ya de por sí los 3 meses implican que muchas empresas despiden y vuelven a contratar para no blanquear. O sea que no me imagino la catástrofe que va a ser ahora.
Es más, hay mucho trabajo en negro que tienen estas condiciones. No te blanquean nunca, te dicen que te van a mejorar el sueldo según la productividad de cómo funcionaste, de tu sector. O sea que es más o menos poner en negro lo único que servía, que era el estar en blanco. Y mira, la verdad que Macri viene haciendo las cosas mal desde el primer momento. La verdad no estoy de acuerdo con esa decisión y creo que se tendría que rever. Está mal, o sea, son derechos que protegen a los trabajadores que se quitan. Digo, así ya está habiendo cada vez menos trabajo. Si encima le es más fácil echar a un empleado, lo va a echar más. O sea, el empresario busca ganar guita como sea. Yo creo que, por lo que tengo entendido, es que las pasantías están bastante mal pagas, que extenderlo un periodo de tiempo mayor a 3 meses no nos beneficia a nosotros, los jóvenes. Es que hay una cosa, en poquitas palabras, este gobierno lo que quiere es destruir al trabajador, y ellos son empresarios y tienen otra visión. Está apretando demasiado ya, está apretando demasiado. A pesar de que yo lo voté, me está apretando demasiado ya. Pará, no te pongas nervioso, pará un segundo, pará que estoy entrando acá a C5N, dame un segundito, tenemos un segundo, perdón. Pará, es Sergio Berman. Saludos. Te manda saludos acá Iván Yagroski, está con todo el tema de los incendios. Yo te voy a ayudar, Sergio, pará, dame un segundito, pará. Uy, tranquilo. Pará que lo podemos hacer juntos, lo tengo acá, Sergio. Operatividad estatal frente a grandes catástrofes naturales, anotá. Uno más tranca, está bien, pará. Manual avanzado sobre incendios forestales, Rabino. Ah, no. ¿No? Está. Tengo, tranquilo. Espera. Tengo cómo apagar un incendio, elementos para Boy Scouts, nivel 4, Sergio. ¿No? Pero la puta. Pará que tengo, yo te voy a ayudar, tranquilo. ¿Cómo usar el matafuegos? Manual de instrucciones. Pero, Sergio, la puta. Pero qué. Uy, bueno, pero eso es muy elemental. Pero sos el puto ministro, carajo. Pará que tengo que encontrarlo ahora. Pará, me pongo un poco nervioso. Se está prendiendo. Fuego, anotá, fuego. Conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia. Incandescentes con C. Sí. De materia combustible. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, Sergito? Vamos a rezar. Ya rezamos. Bueno, fíjate si podés hacer algo. No, está de vacaciones. Está de vacaciones. Está de vacaciones en el sur todavía. Bueno, fíjate, no sé por qué esto es ahora. Dale, te mando un abrazo, perdón. ¿Cómo andan? Ahora sí. Qué duro tu laburo, día. No, sí. No solamente traer y llevar, sino que tenés que asesorar al ministro. ¿Cómo me gustaría ser periodista? Hoy tuve un día, estuve con Marcos Peña, hoy lo tuve que ir a ver, le tuve que llevar unas cosas. Le digo, Marcos, escúchame, estás subiendo todo, hermano. Sube la luz, sube el agua, sube el celular, sube el ABL. Algo tiene que bajar. ¿Sabés que tenés razón? Me dice, le da imputabilidad. Le digo, no. Eso no. Fue tuya la idea. No, me lo dijo él. Igual no va a salir. Juliana está muy en contra de eso. Si van en cara, ¿quién labura, no? No, es chistecito, no te pongas así. ¿Todo bien ustedes? Escúchame, ¿sabés que una cosa que me llamó la atención? Son los tweets del flamante ministro de Hacienda, ¿viste? No los vi. ¿No? No. Ah, bueno, este país llegó a la instancia en la cual un tuitero es ministro de Economía. Digamos. No. ¿No es así? No es así. Bueno, fíjate los tweets de Nicolás Duhovne y vos decime si es tuitero o no es tuitero. Este es el flamante ministro de Economía que, recordemos, era el Robin de Pagni, ¿no? Las Malvinas son argentinas, el relato K. Esto es verdad, es tuyo. Nunca sé bien cuando vos... Esto es verdad, me dice Charlie. Nicolás Duhovne, Esto es verdad, sí. 4 de junio de 2012. No me gusta cuando dicen esto es verdad. Porque cuando ustedes dan datos yo no les digo eso es verdad. Sí, decís de allá, pero no te escuchan. Bien, ¿qué más? Nico Dujo. 30 de junio del 2012. Telam, alumnos de escuela rural al pie de los cerros aumentan rendimientos con netbooks. Y agrega, Nicolás, gracias al porno superan frío y olvidan hambre. Esta es la sensibilidad del flamante ministro de Hacienda, ¿no? Lo cual es un problema, ¿no? Porque uno puede arrancar haciendo chistes boludos y ¿dónde termina, no? Es lo que me decía mi mamá.
¿Qué más tenemos de Duhovne que puso en Twitter? Dios mío. Me muero si sos ministro. No, Dios. Hay una traba en 678 que se llama Zacayán. No se me ocurre el chiste, pero es un poco gracioso. Que no nos secuestren los chistes fáciles. 7 retweets tuvo. 7 retweets. No, habría no que fue ver. muy exitoso. No fue muy- Esto no. sigue siendo cierto. ¿Vos estás seguro que esto es verdad? Absolutamente, son todos reales. Mirá, ¿no ves que está la foto de él? Bueno, está Nico bien, Dujo, está esto la gente lo puede buscar en Twitter, lo encuentran, @Nico Dujo. Mira, vamos a ver otro. Tengo entendido que aparte durante un tiempo tuvo el candadito. Combata el hambre y la pobreza, cómase a un pobre. No digas no, pues no es cierto. No digas no. Que la gente se lo cree. O sea, Duhovne, hermano, borrá los tweets, viejo. Tenés muchísimos asesores, pedile a uno que te borre los tweets, a ver si tenemos más. No, es una bestia, es lo que yo decía. Tenemos más. Nico Dujo, @Nico Dujo. Hay un traba en la tele reclamando por sus derechos. Qué ganas de cagarlo a trompa. No, es horrible esto, perdóname, te tengo que sacar un poco de agua porque me pongo muy nervioso. 460 retweets, viejo. Este le fue mejor. Yo me imagino a Pagni diciendo, sí, contratalo. Vamos, seguimos. Este no es... Ninguno es cierto. No es verdad. Tenemos que apuntar hacia un país cada vez más justo e independiente. Relato K. Mirá, hace muy No, poquito, aparte. les hace favores realmente. 23 de agosto. 23 de agosto del 2015, claro. Impresionante. Plena campaña, ¿no? Impresionante. Este no es verdad. Mamá, ¿qué es el aborto? Preguntale a tu hermanito, pero no tengo hermanito, exactamente. Nicolás Duhovne, A Charlie le gustó. ministro de Hacienda de la Nación. No, realmente hay que hacer algo, Hay que enderezar el barco porque nos vamos a la B, Hay uno más. Nos vamos al último. Dios mío, sí, nos vamos. Con este chiste nos íbamos a ir a la mierda, pero no nos animamos a mirar. Así que imagínate lo que era, Dios mío. Che, esto me lo llevo. Si se llama Berman, sí. Díganle que yo tengo todos los libros, todo, Después nos vemos igual, Nos vemos en un ratito. Dale, Dale. en un ratito nos vemos. Bueno, a ver, esto fue Cambiemos. Nos vamos a ocupar ahora de... si hay una interna en el Frente Renovador por el caso Milagro Sala, va a estar en segundos nada más sentado acá con nosotros Alberto Fernández, que visitó a Milagro Sala a título personal, según se encargó de aclarar él, y también por trascendidos, podríamos decir, Sergio Tomás Massa. La salió a cruzar Graciela Camaño, pero Hakim, el vicegobernador de Jujuy, dijo algo, después reculó en chancleta. Vamos a hablar ahora con Alberto Fernández, pero antes escuchemos hoy a Facundo Moyano, acá en C5N, hablando sobre Milagro Sala. No se trata de estar en contra o a favor de Camaño o de Fernández. Yo lo que creo que es cierto lo que decía Graciela Camaño respecto a que es una cuestión que tiene que determinar la justicia. Ahora, este tema, la detención de Milagro Sala, está empapado de política, por manifestaciones de los responsables institucionales de la provincia, y yo creo que cuando un tema que tiene que seguir el camino judicial está empapado de política, es inevitable no expresarse en opinión política. Y yo lo que creo con respecto al caso de Milagro Sala, y esto no significa que yo no cuestione los manejos y las formas que se hayan suscitado cuando el kirchnerismo era gobierno, pero realmente creo que así como lo determinaron organismos internacionales, Milagro Sala no tendría que estar presa. Después la justicia tendrá que determinar a partir del proceso judicial su culpabilidad o su responsabilidad ante los delitos que se le imputan. Ya está Alberto Fernández con nosotros. Alberto, buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, por favor. Una primera reflexión de esto que decía Facundo, que de alguna manera uno pensaba que el Frente Renovador, por el discurso que había tenido de seguridad o sobre Milagro Sala o por la cuestión institucional de Jujuy, estaba todo volcado a Milagro Sala está bien presa, que es lo que me dijo a mí en un momento Graciela Camaño en radio. Vos instalaste de alguna manera dentro del Frente Renovador un debate al que se sumó Facundo Moyano y dijo que tendría que estar en libertad, que no tendría que estar presa. Sí, a mí me parece que lo primero, yo la verdad no me siento parte de ninguna interna en el masismo, quiero ser franco. Cuando yo decidí por una posición personal ir a verla a Milagro, lo comenté con Sergio. Sergio me expresó su posición que no era igual a la mía, pero me respetó, porque era una posición que tenía que ver con convicciones personales. Ni siquiera le pedí permiso yo a Sergio, solo le avisé lo que iba a hacer. Y en verdad si algo bueno tiene el Frente Renovador es que hay posiciones diversas y nos respetamos. Y yo eso lo considero muy valioso, porque también hubo un tiempo donde yo era parte de un espacio
donde solo se podía obedecer. Y acá no pasa eso. ¿Pero esperabas esta repercusión o esperabas por ahí que todo...? Yo supuse que por ahí iba a armar algún revuelo, que alguien que no era perteneciente al cristinismo, que no era parte de los movimientos de izquierda, que era un profesor universitario, que era alguien moderado, se plantara y dijera lo que está diciendo Facundo, que es lo obvio. Está mal detenida, no estamos hablando de su culpabilidad o inocencia. Estamos hablando de que ella no tiene por qué estar detenida mientras el proceso se sustancia. Además, algo interesante que es que se dicen, los que defienden la detención de Milagro Sala, es creó un estado paralelo en Jujuy, tenía más poder que el gobernador, cosas que son discutibles, seguramente atendibles. Ahora, no son punibles. No, claro, en todo caso hablaremos, bueno, de la ineficiencia del gobernador de entonces que dejó que eso ocurra. ¿No? Pero hay muchas cosas también como para analizar. Ahí hay 12.000 casas que existen, que no son de mentira, que tal vez han construido más casas, Milagro Sala ha construido más casas que los 30 años de democracia o los no sé cuántos años de democracia hay en Jujuy. Pero bueno, la ineficiencia del Estado o la facilidad que le dio el Estado Nacional a Milagro Sala para hacerlo, y si hubo desvíos no lo sé, no estoy en condiciones de afirmarlo. Me parece que es un tema que merece un cuidado mayor. Y el mayor cuidado que yo reclamo y que se lo pido al gobernador Morales, y lamento mucho que haya vuelto a salir con las declaraciones que salió, es que tenga en cuenta que está poniendo a la Argentina en un listado de países que detiene arbitrariamente a la gente. Es el listado más espantoso de todos los listados que tienen los países. El riesgo país es un problema que debe preocuparnos, mucho más nos debe preocupar ser un país que detiene a la gente arbitrariamente. Y no es más importante, incluso lo que señalábamos acá estos días, sobre cómo se dio el juicio, incluso el otro día, sobre el único testigo al cual se lo escuchó, que era parte de la gobernación. ¿Eso no es también más importante incluso que lo de Pero absolutamente. Digo, ¿Y cómo se sucedieron los juicios? Es un tema que, bueno, deberá explicarlo las autoridades judiciales de Jujuy, cómo fueron ocurriendo, porque fue muy extraño, Miren, yo recibí, a pedido de Human Rights Watch hace unos años, a una comisión de derechos humanos que defendía derechos humanos en Venezuela, y ahí conocí el caso López. A López lo condenaron por asociación ilícita y por sedición, 2 cargos que hay sobre Milagro Sala, por daño y por amenaza en grado de instigador, los mismos cargos que hay sobre Milagro Sala. Yo estoy seguro que no es lo mismo López que Milagro Sala, pero hay que serlo y parecerlo. Claro. Y en verdad que el gobierno de Jujuy se ha ocupado de que todo se parezca mucho al caso López. Alberto, cuando Darío te preguntaba recién, porque Morales planteó no voy a liberar a esa mujer, ¿sí? De alguna manera se hizo mucho cargo de lo que estaba pasando en otro poder, que no era el suyo. Si viene y te pregunta alguien, una delegación de la CIDH, Human Rights Watch, te dice, ¿hay independencia? ¿Es independiente la justicia en Jujuy? ¿Qué le decís? Que dudo mucho por la forma en que habla el gobernador, porque el gobernador parece que es el que dispone de la libertad o el encarcelamiento de Milagro Sala. Y eso me parece que es una pena que sea así. Si en verdad la justicia es independiente, el gobernador no tiene que estar hablando así. Claro. ¿Podemos recordar que dijo Carlos Hacking, el vicegobernador de Jujuy, al principio, que después retrocedió de alguna manera? Esto es antes de lo que ocurrió hoy, de alguna manera. Se ha desvinculado totalmente del Frente Renovador a Alberto Fernández, dijo el vicegobernador de la provincia de Jujuy, que forma parte también de la mesa federal del Frente Renovador. Y había dicho, esto a mí lo que más me sorprendió, que lo había hablado con Sergio Massa. Directamente, había dicho esto. No lo quiero hacer todavía partícipe, Alberto, porque quiero ver la segunda parte, que aclaró Carlos Hacking, y sobre llovido empapado. Alberto Fernández nunca fue del Frente Renovador. Yo participé desde la creación del Frente, integro la mesa chica y él nunca estuvo. Alberto Fernández, ¿dónde estás, Alberto Fernández? En el Frente Renovador. Lo que pasa es que Hacking está muy lejos de Buenos Aires y no se entera de las cosas. Yo no sé dónde estaba Hacking en el 2013, pero en el 2013 el Partido del Trabajo y la Equidad, que yo fundé, es uno de los partidos fundadores del Frente Renovador. No sé dónde estaba Hacking en ese momento. La verdad que no sé quién es, porque no lo conozco. Me vengo a enterar que es el vicegobernador. La verdad es que sería bueno... Sí, no, lo estoy mirando por allí. La verdad es que habría bueno que recupere la prudencia, que es un don de los que gobiernan. ¿Pensás que la ha perdido en estas declaraciones? No, yo me doy cuenta que les armé un barullo en Jujuy.
Claro. Y celebro haberle salvado un barullo, porque lo que nosotros necesitamos es que Jujuy entienda que más allá de la bronca que tenga con Milagros Sala, estamos teniendo un problema como país en los organismos internacionales. Entonces, bueno, la verdad que no se enoje conmigo, yo no soy el culpable de los errores que ellos cometen. Alberto, otro de los temas que, bueno, este surgió y para mí es para correr el arco, pero la discusión está y hay que tratarla, porque el presidente de alguna manera hizo trascender que iba a enviar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El debate hay que darlo, me estimo, como todos los debates. Pero te lo pregunto primero, ¿hay que dar ese debate? Y en relación a eso, ¿qué opinás sobre esta propuesta del Poder Ejecutivo? Mirá, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el bodrio que se ha armado sobre las peleas internas en el Frente Renovador. Y a veces pienso si no será que el gobierno no quiere instalar la idea de que nosotros en la oposición nos estamos dividiendo en un momento donde estamos empezando a tener acuerdos, como los que tuvimos en Ganancias. Y entonces allí me pregunto si no será que ponen estos temas e instalan la idea de la división para favorecer lo que está pasando. Obviamente, para cualquier persona de bien, ver un chico de 15 años que ha matado a otro es algo profundamente irritante, obviamente. Obviamente eso merece un tratamiento penal, obviamente es así. Ahora, el problema del delito en la Argentina no son los menores. Digo, los menores cometen menos del 5% de los delitos que ocurren en Argentina. Entonces, querer avanzar, como se está queriendo avanzar, en verdad lo único que encubre es una medida muy demagógica, muy populista, tratando de hacerle creer a la gente, me voy a ocupar de los menores. Ahora, la verdad es que la edad de criminalización de una persona a esta altura puede ser de 14 o 16 años. La verdad es que eso, yo te diría que es casi un tema secundario. ¿Sabes lo que necesita la Argentina definitivamente? Un régimen penal de menores. Porque los menores, hoy en día, están totalmente indefensos. Los menores los agarra un juez de menores y los encierra hasta que sea mayor de edad, sin que tenga ninguna posibilidad de defenderse si lo que le están atribuyendo es verdad o es mentira. Ese régimen penal de menores es una deuda que tiene la Argentina. Y a mí me encantaría, si Macri está tan preocupado por la minoridad, que se ocupe primero de eso. Ahora, después establecer si la pena de imputabilidad debe ser de 12, de 14 o de 16 años, es un tema de discusión que puede ser dado, pero no es el tema central. Y cuando nos plantean estos temas, cuando nos plantean las divisiones entre los opositores, en verdad lo que están ocultando es lo que están haciendo. Este tema... Yo en enero del año pasado advertía que estaba escuchando, en diciembre, al que iba a ser el ministro de Trabajo, hablar de la productividad en los convenios colectivos. Y decía, presten la atención porque esto es un retroceso enorme, ahí lo quieren hacer. Ahora, este tema, perdón por la pregunta, ¿garpa mediáticamente? En muchos sectores sí, porque yo entiendo el dolor que tiene que tener alguien que vio lo que le pasó a Brian. Sí, pero uno no puede expropiarle el discurso a la víctima, más si es el presidente de la nación. Claro, bueno, pero esa es la parte demagógica de la que yo hablo. Los problemas, también, yo hoy leí algunos twitters que puso Margarita Stolbizer, sobre los que estoy muy de acuerdo. En verdad es cierto que los problemas que tenemos que resolver antes tienen que ver con problemas de pertenencia social, con problemas que tienen que ver con, la seguridad en Argentina. ¿Dónde está la inteligencia criminal? ¿Dónde está la política de seguridad que la Argentina dice tener y no tiene? Querer resolver el problema bajando la imputabilidad es absolutamente minimizar el conflicto. Ahora, yo creo que nos hacen hablar de esto, nos hacen hablar de las divisiones internas y mientras tanto en economía nos están haciendo lo que nos están haciendo. Y en empleo, lo que contaba En empleo, lo que nos están haciendo. Acá están los tuits de Margarita Stolbizer. Hubiera sido bueno que el presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos, dijo Margarita Stolbizer. Un dato que hoy veía la lista de UNICEF en La Nación de las sedes de imputabilidad en América Latina. Los 3 países más violentos de América Latina, Venezuela, Honduras y Jamaica, tienen edad de imputabilidad de 14, 12 y 12 años. Evidentemente no lo soluciona por sí mismo, no. Ni tampoco, porque hoy también escuché eso, garantiza la impunidad, como dijeron algunos, que los chicos, que la edad de imputabilidad esté en la cifra que está hoy. La baja de imputabilidad para que un pibe de 14 años vaya preso también es una medida populista y demagógica. Comparto 100%. Dice Margarita Stolbizer. Veamos uno más y seguimos conversando con
con Alberto. Y si prueban con educación igualitaria y de calidad, en lugar de seguir con las cárceles que son la academia del delito, de ahí no salen mejores. Bueno, perdón con esto, Alberto. Vos la citaste, yo tengo que discutir en ausencia, lo cual está mal. Pero también la educación igualitaria y de calidad se defiende con más PBI y con, y con gente que esté laburando en el Ministerio de Educación. Y el Frente Renovador no ha salido en masa a rechazar los despidos en el Ministerio de Educación. No, pero muchos lo hemos planteado. Lo que pasa es que tener en cuenta también que estamos en receso, estamos en enero, y el tema político también cede, y bueno, tanto es así que los diarios se ocupan de las peleas internas, porque fui a ver a Milagro Sala, y no se ocupan de Milagro Sala, que es el problema que hay. No, pero muchos de nosotros estamos cuestionando eso. Hoy Daniel Arroyo también. Daniel Arroyo a la mañana planteó exactamente estas mismas cosas. Es un tema que el Frente Renovador igual tocó mucho en 2014, creo que fue, también. El tema de la imputabilidad. El tema de la imputabilidad. Porque es un tema, el tema de la imputabilidad es un tema a discutir. Lo que pasa es que no hay que crear ficciones, porque la gente piensa que uno sube la imputabilidad y resuelve el problema del crimen, y los delitos cometidos por menores de edad es menos del 5%. O sea que vos tenés un 95% sin atender con esta solución. ¿Se entiende? Sí, claro. Y ese es el verdadero problema que tenemos. También habló Elisa Carrió sobre este tema. Vamos a ver unos textuales de lo que decía la dirigente. Fuertes los textuales en una entrevista en el diario Clarín. No tener una ley de este tipo es hacer de los adolescentes mano de obra de las organizaciones criminales, la diputada nacional de Cambiemos. Y hay algo más que es espectacular, que para mí es uno de los highlights ya espectáculo, del año. ¿no? Supongo que decís. Ahí va. Muchos del PJ se niegan a tratarlo porque si fueran a un juicio justo con todas las garantías, podrían decir para quién delinquen y así caerían muchos mafiosos. Bueno, esto dijo Elisa. No, está bien, bueno. No, me asombra que sea abogada. Pero bueno, no, todo esto es un enorme disparate, sinceramente. Pero de nuevo, mediáticamente no... No, bueno, claro, todo esto es populismo, exactamente, todo esto es populismo. Todo esto es hacerle creer a la gente que todos los chicos que delinquen están a las órdenes de un intendente. Es una estupidez magnífica, una estupidez ¿Y por qué está ese prejuicio del cual se hace mella? Porque si nadie lo pensara... Porque ella está hablándole a sectores dolidos, yo entiendo eso. Yo hace 25 años enseño Derecho... Yo hace 25 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. He discutido en el mismo frente la idea de que el aumento de las penas no resuelven los problemas. He discutido que podemos poner la edad de la imputabilidad en los 14, en los 16, hasta en los 12 si querés. Pero el problema que tenemos que resolver es el tratamiento procesal de los menores perseguidos judicialmente, que hoy en día no tiene respuesta. Ahora, que es cierto que los menores son carne de cañón de organizaciones criminales, es cierto, son los soldaditos que venden Paco, exacto. Es cierto, pero la verdad el problema no es resolverlo por esta vía, es un problema social. Daniel Arroyo lo explica maravillosamente bien. Yo el otro día hablaba con un secretario de seguridad de un partido del Gran Buenos Aires y me contaba cómo funcionaban la venta de Paco en esos famosos búnkers. Y me contaba cómo toda la comunidad está comprometida en el negocio de la venta de búnkers. Y ahí hay muchos menores, absolutamente eso es cierto. Pero el problema es que son menores empujados por la sociedad a la marginalidad. Ahora sí me quedo con algo de lo que dice Stolbizer. Es, bueno, la primera vez que habla en el año Mauricio Macri, habla de esto, de una declaración muy fuerte. ¿Cuáles serían las prioridades que debería tener? No, es que yo sé que la gente detesta escuchar esto, pero es la realidad. Las sociedades donde el delito cae son las sociedades más igualitarias, no las más ricas. Vos tenés sociedades muy ricas en África, Estados Unidos es una sociedad muy rica, muy desigual, con mucho delito. Las sociedades más igualitarias, estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Bélgica, el delito decrece porque todos tienen la misma oportunidad de poder avanzar y desarrollarse. La Argentina tiene que trabajar en la igualdad. Tiene que trabajar en dar más posibilidades a los que más retrasados están en la sociedad. Bueno, acá lo que está haciendo Macri con su política económica es empujar más gente a esa marginalidad donde las normas de cultura de la sociedad desaparecen. Alberto, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.